El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, debemos nosotros, antes de abordar de lleno el tema, pues explicar precisamente que, dadas las necesidades y dadas las violaciones a derechos humanos en el mundo entero, pues crear precisamente sistemas regionales. Todo deviene, como lo he explicado, pues en contextos de situaciones donde se han violado sistemática y reiteradamente los derechos humanos. Entonces surgen precisamente en este contexto, pues, de violaciones a la dignidad del ser humano. Entonces es importante señalarlo porque nosotros, como parte de ese sistema regional, pues somos parte de la Organización de Estados Americanos. Esta Organización de Estados Americanos, pues precisamente forma parte de nuestro país, ¿no? Como miembro de esta organización, y pues preocupados por la realidad de nuestros países en Latinoamérica y Centroamérica, pues de las violaciones a derechos humanos, pues se interesan por firmar precisamente una convención americana de derechos humanos que recoja estas necesidades en esta materia, ¿no? Entonces este sistema de Organización de Estados Americanos de alguna forma busca un instrumento internacional, como en su momento pues lo hizo el mundo a través de la Organización de Naciones Unidas, y un tanto regionalizado, ¿no? Les decía que está el sistema interamericano, está la Corte Europea de Derechos Humanos, está la Corte Africana, ¿no? La diferencia entre estos tres sistemas es que en el sistema interamericano hay una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ahorita vamos a hablar en el tema, y hay una Corte Interamericana de Derechos Humanos. En los otros dos no, solamente está la Corte Europea y la Corte Africana. No tienen un sistema dual como lo tenemos nosotros, ¿no? Entonces allá directamente el ciudadano puede acudir directamente a estas cortes y presentar sus casos individuales. Esta Organización de Estados Americanos, al firmar la Convención Americana de Derechos Humanos, pues precisamente se compromete al respeto irrestricto de los derechos humanos. Este sistema, para poder cumplir estas finalidades de la máxima protección de derechos humanos establecidos en esta convención, pues precisamente crea la propia convención dos órganos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les he dicho de alguna forma que estos órganos, eh, pues en cuanto a sustancia, siempre les digo, no lo vayan a poner así en el examen. La comisión es el Ministerio Público, porque investiga violaciones a derechos humanos, y la Corte el juez, que va a juzgar si sucedieron o no esas violaciones a derechos humanos, ¿no? Aquí es importante resaltar que justamente estas partes en los procesos, o sea, la víctima, sus asesores, los representantes de las víctimas, la propia comisión, ¿sí? Pues forman una parte. Su contraparte, digamos, es el Estado en su totalidad. No se juzga en lo individual, sino se juzga como Estado, independientemente de quién al interior del país haya cometido esas violaciones, ¿no? Entonces, aquí la seguridad y la certeza jurídica son fundamentales para ambas partes. La carga de la prueba, debemos decirlo, la tiene el Estado, porque se parte del hecho de que el Estado pues tiene esta infraestructura, tiene estos recursos humanos, financieros, materiales para hacerle frente a esta carga probatoria. La víctima, por su parte, pues bueno, tiene que simplemente narrar los hechos sucedidos, señalar la autoridad que cometió o probablemente cometió estas violaciones a derechos humanos, ¿sí? Y bueno, obviamente aportar las pruebas que tenga a su alcance, ¿no? Como sabemos, pues bueno, el Estado tiene derecho también a defenderse, se le da totalmente su derecho de defensa, se le respeta en todo momento para efectos de poder acreditar que no se violaron sus derechos humanos de la persona señalada, o si ante la inminencia de las pruebas, pues puede allanarse, ¿no? Que esa es otra de las salidas alternas que tiene el sistema interamericano, o sea, que no culmine en una sentencia condenatoria, por decirlo de alguna forma, y culmine como lo conocemos como una solución amistosa, que es como un acuerdo de voluntades, como en México, estas salidas alternas de solución de conflictos, ¿no? Los principales instrumentos del sistema interamericano, los principales, hay más, ¿no? Aquí debemos nosotros tomar en consideración que la Convención Americana de Derechos Humanos es el instrumento base.
¿sí? De él derivan unos tantos, o es predecesor de otros tantos también. Y bueno, recordar que la Convención Americana de Derechos Humanos pues prevé reconoce estos derechos humanos. Ya en temas muy específicos podemos encontrar otros tantos instrumentos, y para ello pues tenemos en ese orden la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la Convención, que es de 1969, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que la conocemos como Convención de Belén do Pará. Estos son, insisto, los principales instrumentos. Hay protocolos adicionales a la convención que conocemos precisamente como estos derechos económicos, sociales y culturales, o protocolo de San Salvador. Tenemos también un protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, la Convención Interamericana para eliminar todas las formas de discriminación contra las personas con algún tipo de discapacidad, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, el Estatuto de la Comisión Interamericana, el Reglamento de la Comisión Interamericana, el Estatuto y el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Digamos que es el bagaje básico en el que la Corte Interamericana en su momento pues toma en consideración para justamente dictar sus sentencias. Este mecanismo de protección del sistema interamericano pues bueno, tiene diferentes aristas. Una parte bien interesante, bastante accesible, bastante de alguna manera en términos del 25 de la Convención Americana, recursos efectivos e idóneos para proteger ante violaciones a derechos humanos, y para ello tenemos las medidas cautelares y provisionales. Recordemos que las medidas cautelares precisamente las emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las provisionales la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La diferencia entre una y otra pues son las etapas procesales. Las medidas cautelares es una medida cautelar sin caso individual, o dentro de un caso individual la Comisión Interamericana dicta medidas cautelares precisamente para proteger a la persona ante la inminencia de un riesgo que ponga sus derechos humanos, ¿no? Obviamente son temporales, ¿sí? Van a justamente a proteger estos derechos humanos que se encuentran en riesgo. Las provisionales las dicta la Corte Interamericana cuando viene con medidas cautelares dictadas por la Comisión. Entonces somete el caso a la Comisión ante la Corte Interamericana, y entonces, dado que ya la Comisión forma parte del proceso, ya no puede pues de alguna manera ser parte de esta protección. Entonces ya como el caso está ante la Corte Interamericana, entonces se dicta por parte de esta las medidas provisionales, que tienen exactamente la misma finalidad: proteger a la persona ante un riesgo o peligro inminente para que no haya violaciones de imposible reparación, y es obviamente también temporal, en lo que normalmente dura el procedimiento. He tenido la oportunidad de incursionar en el sistema interamericano. He solicitado medidas cautelares. Son unas medidas cautelares, yo las comparo para mejor entendimiento con la suspensión del acto reclamado en los juicios de amparo, ¿sí? Esta es una medida a nivel internacional pues que sujeta, ¿no?, precisamente a las autoridades pues a tener un mayor estándar de protección a los derechos humanos. El caso que les comento, uno de ellos es precisamente las medidas cautelares que solicité a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, específicamente sobre una persona detenida en el Ceferezo 5 de Villa Aldama, pero dadas las condiciones y dada la realidad y de violaciones sistemáticas y reiteradas en ese ceferezo, pusimos a todos los internos, ¿no? ¿Cuáles eran básicamente el riesgo o cuáles eran los hechos? Pues precisamente esta persona en lo principal estaba muy enferma, no se le daba la atención médica adecuada, ¿sí?, que lo protegiera de su integralidad, ¿no? No se le daba una alimentación balanceada, derivado de su padecimiento requería una alimentación balanceada y otro tipo de atención especial, ¿no? No se cumplían esos estándares. Lamentablemente, aun cuando había amparos, había quejas,
ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se buscaron los mecanismos en sede interna para efectos de que se cumpliera. Lamentablemente no se obtuvo pues en el alcance que se requería la protección a esta persona, y en el contexto ya de las violaciones a derechos humanos que se vivían en ese centro de internamiento, estamos hablando y está documentado, así lo hizo la Comisión Nacional en su momento, documentó y probó pues que tomaban agua del excusado, no había papel higiénico, en temas de limpieza como corta uñas, etcétera, pues eran utilizados por muchos internos. La comida en muchas de las ocasiones estaba putrefacta y así se las daban, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ante el peligro inminente que corría la vida y la integridad personal de esta principal persona, se acude al sistema interamericano a través de la Comisión Interamericana que está en Washington, D.C. Acudí personalmente a la comisión, presenté la solicitud de medidas cautelares y bueno, comentar precisamente pues que pues es efectivo este mecanismo. Se vio un antes y un después en la atención médica de la persona, y bueno, aquí debo de decir también que las medidas cautelares pues no tienen nada que ver con el procedimiento, es decir, ahí no se va a cuestionar la inocencia o la culpabilidad de la persona, simplemente se dice está siendo procesada, independientemente del resultado de lo que suceda ahí, pues te digo que no se está garantizando el derecho a la salud, no se está garantizando con ello el derecho a la vida. Entonces, Comisión Interamericana, te solicitamos esas medidas cautelares para el efecto de que se han protegido el derecho humano y no haya violaciones de imposible reparación, como era el hecho de que pudiera fallecer, ¿no? Estas medidas cautelares tienen la ventaja, yo acudí personalmente, pero se pueden solicitar vía correo electrónico, vía paquetería. Hay una infinidad de posibilidades que puedes tú acudir a este sistema interamericano, ¿no? Es una gran oportunidad. Cierto es que no como tal tienes que agotar los recursos internos, no en medidas cautelares. O sea, lo que sí en el caso que yo platico como experiencia personal, sí se le anexó el amparo, las quejas, todo lo que se intentó hacer en lo interno para mostrarle justamente a la comisión la urgencia en la que se encontraba la persona de que se le dictaran medidas cautelares, porque pues lamentablemente en el sistema jurídico mexicano pues no se obtuvo en el estándar necesario pues esa protección, ¿no? Por otra parte está el sistema de peticiones individuales, ¿no? Que eso ya es presentar una demanda en contra del país en específico ante la Comisión Interamericana, y esta Comisión Interamericana pues justamente comienza con esta demanda y las pruebas que tú puedas aportar pues a solicitar informes. Entonces, al solicitar informes a el Estado, esta solicitud pues es para efectos de ir investigando si hay o no violaciones a derechos humanos. Ya en su momento se le pedirá ya una defensa como tal al Estado para efectos de que demuestre que no ha violado precisamente estos derechos humanos. También están los informes por países o visitas in loco. Esta es una de las atribuciones que tiene la Comisión Interamericana, donde precisamente sin ningún caso, o sea, no se ha sometido ningún caso a la Comisión Interamericana, sino como una obligación de oficio que tiene la Comisión Interamericana de vigilar el respeto irrestricto de la Convención Americana de Derechos Humanos y los demás instrumentos internacionales citados. Entonces, pues hace estas visitas, ¿no? Y por ejemplo, ha visitado los centros de internamiento de México. Obviamente no visita todos, sino precisamente elige alguno o algunos de ellos para hacer estas visitas y ver las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad. Con ello, pues esta investigación oficiosa pues va a emitir informes, y entonces en el caso específico de las personas privadas de la libertad, emitirá un informe en el que señalará precisamente las condiciones en las que ella advirtió, las pruebas y las recomendaciones que le hace al país que está visitando, para decirle necesitas
hacer estas acciones, necesitas proteger este derecho humano de tal o cual manera, ¿no? Hay relatorías especiales. Estas relatorías especiales son para materia. Tenemos relatoría especial, por ejemplo, en libertad de expresión, en personas privadas de la libertad, y así va a depender de las necesidades, pues de la realidad fáctica de los países que se van a crear, ¿no? Son relatorías especiales porque estas visitas, por ejemplo, si hay un tema de libertad de expresión, va a venir la relatoría especial de la libertad de expresión, ¿no? Digamos que es este grupo especializado dentro del sistema interamericano que hará pues precisamente estas visitas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como objetivo principal, ¿sí?, tiene la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la organización en esta materia, ¿no? Esta promoción, estamos hablando pues precisamente de acciones, justamente pues de algún tipo de política criminal, política pública internacional encaminada a la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos, ¿no? Tiene esta doble facultad como órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos. Entonces, de ahí que yo he afirmado que estos pronunciamientos de la Comisión Interamericana, estas recomendaciones, esta creación de protocolos, pues son totalmente vinculantes, no en el estricto sentido como lo es el instrumento internacional firmado y ratificado por nuestro país, no como lo es una sentencia de la Corte Interamericana, pero yo he establecido que justamente al ser un órgano especializado, técnico, internacionalmente reconocido como experto en la materia de la promoción y defensa de los derechos humanos, entonces todos sus pronunciamientos, todos sus protocolos que emita, ¿sí?, al respecto, pues son vinculantes porque justamente es un organismo, parte del sistema interamericano y además experto y técnico en la materia. ¿Qué es lo que tendría que hacer cualquier autoridad en el ámbito de sus competencias que no quiera de alguna manera acatar estos estándares de protección? Pues bueno, tendrá que contraargumentar en contra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para decir que el estándar de protección que ha señalado pues no es el correcto, no es el adecuado, no es el que más favorece a la persona humana. Este sistema de la Comisión Interamericana se compone por 7 miembros elegidos por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos por un periodo de 4 años con posibilidad de reelección una única vez. Como ya les dije, su sede en Washington, D.C. y su año de creación es 1959. Dentro de otras de las principales funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está precisamente los borradores de instrumentos jurídicos, ¿sí? Y estos instrumentos jurídicos son al estilo como lo señalé al principio de la clase, que eran los protocolos, las convenciones, ¿sí?, los estatutos, etc. Estos instrumentos jurídicos, todos los que sean necesarios para los efectos de poder operar este sistema interamericano. Como ya lo señalé, las investigaciones in loco o in situ, ¿sí?, en lugares, en temas específicos, los informes especiales por tema o por país, ¿sí?, la tramitación de casos, que esto es cuando ya recibe una demanda formal en contra de algún país para los efectos de comenzar la investigación a violaciones a derechos humanos. Para ello, pues se emite informes de admisibilidad. No todos los casos que se presentan ante la Comisión Interamericana son admitidos, ¿sí?, sobre todo por esta restricción de haber agotado justamente los recursos internos, ¿no? Aquí es importante señalar algo que ya lo he comentado con anterioridad, que se llama la fórmula de la cuarta instancia. Debemos entender que la Corte, la Comisión o el sistema interamericano en general no es una cuarta instancia, no es que ya tenga una sentencia condenatoria, no es que ya me haya confirmado la sala, no es que ya me haya negado el amparo directo el Tribunal Colegiado de Circuito y entonces me voy a la Comisión Interamericana. No funciona de esa manera. El sistema interamericano es subsidiario. ¿Qué es esto? Que solo en aquellos casos en los que ya el Estado está demostrado que está incumpliendo, que está violando los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana, es como va justamente a entrar la comisión. Por eso les decía, en las medidas cautelares, en estricto sentido no tienes que agotar ningún recurso interno. Yo, como experiencia y como opinión, les digo, sí intenten agotar todo antes de acudir para efecto de mostrarle a la Comisión Interamericana, decirle, mira,
es una situación en la que ya se intentó en nuestro país y está incumpliendo estas obligaciones y estándares internacionales, entonces te pido a ti que lo hagas, ¿no? Como estrategia, no en todos los casos se va a poder. Ante una violación inminente de derechos humanos, pues a veces no te va a dar tiempo de que dejes agotado el amparo, la queja, lo que sea, ¿no? Entonces, obviamente se toma este comentario con mucho cuidado para los efectos de que en cada caso, pues va a ser, pues cada caso, ¿no? Y va a haber algunos en los que no dé tiempo eso y vayas directamente a la comisión para efectos de solicitar la medida cautelar. Estos informes de admisibilidad, bueno, se señalará que pues no fue admitido, ya sea porque no hubo una en la tramitación del caso en especial, no hubo un tema de agotamiento de recursos internos, a lo mejor es extemporáneo, ¿no? Etcétera. No es una persona legitimada para pues acudir. Me preguntaban, oiga, ¿y si a un extranjero en México le violan sus derechos humanos puede acudir a la Comisión Interamericana? La respuesta es sí. O sea, las violaciones de derechos humanos se investigan en los territorios donde sucedan. Entonces, si México es parte de la Organización de Estados Americanos, firmó la Convención Americana, y aún una persona que está cruzando por nuestro país, que es extranjera, se violan sus derechos humanos, ¿no? Y hay necesidad de acudir al sistema interamericano, será responsable por las violaciones a derechos humanos de esa persona, independientemente de la nacionalidad pues que tenga, ¿no? Como tal. También hará informes de fondo. Otro de los puntos es no todos los casos llegan a la Corte Interamericana, muchos se quedan justamente en la Comisión Interamericana, ¿sí? Va a haber pronunciamientos de fondo de la Comisión de si se advirtieron violaciones a derechos humanos, ya se hicieron las recomendaciones y a lo mejor se están cumpliendo, que ese es el ideal, y entonces ahí queda el tema, ¿sí? Ya no avanza, se queda en su informe de fondo. Otra de las salidas pues es la solución amistosa de las que ya he hablado, donde pues se asemeja a las salidas alternas de solución de conflictos en nuestro país, ¿no? Y ahí es donde muchas veces el país se allana, dice, no, pues en efecto me allano las pretensiones de la víctima y ya díganme cómo tengo que repararlo y se acabó, ¿no? Algunos de nosotros lo vemos como de alguna forma negativo, en el sentido de que con eso ya no llega a la corte, y si es un caso donde no hay jurisprudencia o no está actualizada, entonces con la solución amistosa pues se pierde este pronunciamiento de fondo de la Corte Interamericana. Entonces pues ya no se avanza jurisprudencialmente, ¿no? Entonces eso es lo lamentable. Yo creo que el sistema interamericano debiera evolucionar precisamente a buscar que independientemente de la solución amistosa, pues haya un pronunciamiento pues de fondo, ¿no? Donde si hubo violaciones de derechos humanos se haga ver con qué pruebas, cómo se mostró y qué se dice sobre ese derecho humano o qué se tiene que decir, ¿no? Para efectos de seguir actualizado, seguir evolucionando esta jurisprudencia, ¿no? Sabemos justamente que la Corte Interamericana sesiona solamente 2 veces al año, a diferencia, por ejemplo, de la Corte Europea que está sesionando permanentemente. Entonces estamos hablando de que aquí en nuestro sistema interamericano no tenemos tantas sentencias, hay temas que no se han abordado, tardan mucho los casos, ¿no? Entonces eso es pues como negativo, ¿no? También debemos de decir que los nombramientos de los jueces pues son honorarios, o sea, no les pagan, solamente un tema ahí de viáticos para sus traslados. Entonces, pues es un problema operativo, ¿no? Creo yo que debiera avanzar el sistema interamericano a hacer una corte permanente, donde pues se vea incluso como carrera jurisdiccional internacional, pues para seguir hablando sobre los temas y pronunciándose pues permanentemente, ¿no? Como ya lo dije, la adopción de medidas cautelares, que ya las expliqué, sobre la medida urgente que se toma ante el peligro inminente de una violación a derechos humanos para proteger el derecho humano. Esta comisión prepara siempre anualmente un informe a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. A diferencia del sistema europeo y africano, el único organismo que puede presentar un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la Comisión. Si la Comisión decide no presentar el caso ante la Corte, yo creo que ese es otro punto negativo, no debiera ser así. La Corte Europea, les explicaba, no hay Comisión Europea,
simplemente está la Corte Europea de Derechos Humanos. Entonces cualquier persona puede someter un caso ante estas cortes sin necesidad de este filtro, como es en nuestro sistema interamericano, de la Comisión Interamericana, ¿no? Entonces, y esto está establecido en el artículo 45 del reglamento de la Comisión. Insisto, yo lo veo bastante negativo porque como en todo y como en todo el mundo, hay a veces temas un tanto políticos, que es un tema que a mí nunca me gusta tapar, ¿no? En estos temas los derechos humanos yo los tomo como estilo de vida. Sin embargo, hay cosas negativas, ¿no?, en ellas, como justamente estas partes políticas, ¿no?, de por qué decide la Comisión someter un caso o no ante la Corte Interamericana, ¿no? No estoy criticando, simplemente digo que pues hay casos ya resueltos que no se ha obtenido, ¿no?, de alguna manera todo lo que se esperaba. Esta Comisión Interamericana puede crear comisiones especiales o ad hoc o subcomisiones, ¿no? Y esto va a depender justamente de las necesidades apremiantes de algún país o de la realidad completa de Latinoamérica y Centroamérica, donde pues pueda crear una comisión especial o ad hoc para un caso en específico para hacer investigación, ¿no? Se me viene a la mente, por ejemplo, en nuestro país, con lo de Ayotzinapa, se creó una comisión especial por parte de la Comisión Interamericana para que viniera a nuestro país pues a hacer esa investigación sobre el caso, ¿no? Relatorías, estas relatorías, como ya dije, pueden ser de temas específicos bajo la responsabilidad de comisionados o otras personas contratadas específicamente para hacer estas relatorías. La diferencia entre la comisión y la relatoría: la comisión pues va a investigar violaciones a derechos humanos. La relatoría pues no va a investigar un caso en especial o en específico, sino va a ver la realidad completa de un tema. O sea, sin abordar casos específicos, aborda la realidad sobre el tema en específico. O sea, por ejemplo, la situación de los defensores de derechos humanos en nuestro país, ¿no? Entonces ya dirá la realidad de las personas defensoras de derechos humanos en México, pues está de esta manera, ¿no? Y bueno, lo que ha dicho es que siempre está pues pésimo, ¿no? Hay un tema de alta violencia y alto riesgo siempre a las personas que nos dedicamos a, de alguna manera, a temas de derechos humanos, porque pues siempre nuestra contraparte es el Estado, ¿no? Y siempre pues se hacen acusaciones de violaciones como desaparición forzada, como tortura, como violaciones graves a derechos humanos, ¿no? Entonces son temas bastante sensibles que, bueno, hay que decirlo también, ¿no? Se pueden también crear grupos de trabajo, comités para preparar sesiones o realizar algún proyecto especial. Insisto, no son grupos, relatorías o comisiones permanentes. Va a depender de algún tema en específico, de las necesidades específicas de la Comisión Interamericana o la realidad de los países. A pregunta expresa: ¿cuáles son los actos por los que los estados son responsables internacionalmente? Bueno, pues como he señalado, por actos u omisiones de un agente o funcionario estatal, por actos de una persona que actúa con la complacencia o tolerancia de las autoridades estatales, ¿no? Aquí agregaríamos lo ya establecido que habla Jiménez López contra Brasil, que es precisamente la tolerancia, ¿no? Que los derechos humanos se violan por actos, acciones u omisiones o por la complacencia o tolerancia de las autoridades estatales ante las violaciones de derechos humanos. Y el precedente a esto pues es justamente el Jiménez López contra Brasil, ya explicado anteriormente, donde se demostró tratos crueles, inhumanos y degradantes, tortura, que culminó con la muerte violenta del señor Damião Jiménez López en un centro privado psiquiatra en Brasil, ¿no? Y al Estado de Brasil se le juzga precisamente por estas omisiones de vigilancia, de supervisión, y por la tolerancia que tuvo, porque sabía perfectamente las situaciones en las que se encontraba, las condiciones en las que se encontraban estas personas que estaban supuestamente siendo atendidas en ese centro psiquiatra, y no hizo absolutamente nada. Hubo muchas denuncias que antecedieron al caso de Jiménez López y
no solamente fue omiso, como ya lo he explicado, cuando la omisión es constante, reiterada como tracto sucesivo, entonces te vuelves parte del problema y te vuelves tolerante en la violación a derechos humanos, ¿no? A pregunta expresa, ¿quién puede presentar peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para llegar a la Corte, pero para presentarlo ante la Comisión Interamericana tenemos precisamente que puede ser cualquier persona o grupo de personas. O sea, cualquier ciudadano en piso mexicano que haya o considere que se violaron sus derechos humanos, que ya agotó digamos, los mecanismos y los recursos internos y considera que se siguen violentando sus derechos humanos o que no han sido reparados, puede acudir a la Comisión Interamericana para interponer esta demanda en contra del país, ¿no? Puede ser un grupo de personas, puede ser también una organización no gubernamental legalmente reconocida en uno o más estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Por citar un ejemplo, CEGIL, por ejemplo, estoy muy seguro que todos ustedes lo ubican, es una ONG precisamente que ha llevado, pues yo creo que un gran porcentaje de casos han sido los representantes de las víctimas, en muchos casos en la Corte Interamericana. Entonces pues es un papel muy loable que ha realizado, ¿no? Aquí, como nota sobre este tema, si nosotros conocemos de una violación a derechos humanos de una persona o grupo de personas y queremos someter el caso ante la Comisión Interamericana, pues debemos de señalar que no es requisito el consentimiento o el permiso de las víctimas para someter el caso, ¿no? Aquí con sus matices, obviamente, se ha ocupado mucho la institución de la identidad reservada para efectos de que no haya represalias, ¿no?, en contra de estas personas. Entonces este sistema de identidad reservada, pues el sistema interamericano lo ha tenido bastante claro, ¿no?, y así se han llevado, ¿no? Muchas veces el nombre del caso pues es iniciales o seudónimos de las personas directamente señaladas, ¿no? Los instrumentos que reconocen derechos humanos y sobre los cuales se puede presentar una petición. O sea, yo solamente puedo ir ante la Comisión Interamericana cuando demuestro, ¿sí?, que se han violentado derechos humanos reconocidos en la Declaración Americana, en la Convención Americana, en los protocolos adicionales, ¿sí?, en materia de derechos económicos, sociales, culturales y relativo a la pena de muerte, porque son los instrumentos que nuestro país ha firmado y ratificado. Les decía la ocasión pasada, si nosotros tenemos algún derecho humano, dices, oye, pero es que no lo desprendo completamente de la Convención Americana, entonces ahí podemos ocupar estos protocolos adicionales o la Declaración americana, ¿no? Y lo que yo siempre les digo, bueno, si es un derecho tan de reciente reconocimiento, ¿no?, podemos nosotros, con base en el principio de interdependencia de los derechos humanos, colocarlo en alguno de los de la Convención Americana, ¿no? Por ejemplo, les platicaba que escribí un artículo sobre el derecho humano de acceso al Internet. O sea, a pregunta expresa, ¿existe el derecho humano de acceso al Internet? Mi respuesta fue sí, ¿no? Con base en el principio de interdependencia, yo lo relaciono directamente con la libertad de expresión, que está en el 13 de la Convención Americana, con el trabajo, con la educación, ¿sí? Porque hoy día estamos justamente en esta clase desde la distancia, ¿no?, desde el uso de las tecnologías de la información. Entonces, con eso podemos garantizar el acceso a la información, mi derecho humano a la expresión, el trabajo, la educación. Entonces vean cómo hay un cúmulo de derechos humanos que están directamente relacionados, pues a lo mejor con el acceso al Internet, pero sin el acceso al Internet no podríamos garantizar todos estos derechos humanos que he mencionado. Hay, pues como en todo, ¿no?, toda demanda, nosotros tenemos que establecer la competencia, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, lo que la Comisión Interamericana considera como competencia ratio loci. Esto es establecer su competencia en razón del lugar.
en que se pueda haber cometido la supuesta violación a los derechos humanos consagrados en la Convención, siempre que el Estado sea parte de la misma y el individuo se encuentre bajo su jurisdicción. O sea, lo que yo les he dicho, dentro del territorio mexicano, y aquí es la regla del derecho internacional, es decir, si es un avión mexicano, si es un buque mexicano, si es la embajada mexicana, o sea, todas las violaciones que ahí ocurran, ¿sí? Aunque no sea físicamente en el territorio mexicano, pero están dentro de pues estos medios de comunicación o instalaciones, pues será la misma suerte, ¿no? Para los efectos. Tenemos la competencia ración temporis. La petición o comunicación debe recaer sobre hechos ocurridos con posterioridad a la entrada en vigor respecto del estado denunciado. Es decir, la Convención Americana no se puede aplicar con efecto retroactivo. Este argumento fue el que justamente en Rosendo Radilla Pacheco intentó hacer en México. Y dijo, a ver, espérate, yo no había firmado aún la Convención Interamericana de Desaparición Forzada. Entonces no me puedes a mí pues condenar con una convención que yo, en el momento en que Rosendo Radilla Pacheco desaparece, yo no estaba obligado a esos estándares, ¿no? Entonces la Corte Interamericana le dice, bueno, no, o sea, bueno, sí y no, en el sentido de, si bien en el momento en que desaparece Rosendo Radilla Pacheco no había competencia especializada en desaparición forzada, lo cierto es que es una violación de derechos humanos de tracto sucesivo, es decir, pues a lo mejor no te computamos el tiempo hacia atrás, porque si no sería aplicártelo retroactivamente. Lo cierto es que hasta la fecha, ¿sí?, no ha aparecido Rosendo Radilla. Entonces, momento a momento, hasta en tanto aparezca, tú sigues violentando el derecho humano. Entonces, con eso le declara infundada su excepción preliminar, que es en razón del tiempo. Hay requisitos de admisibilidad, ¿no? Estos requisitos de admisibilidad, como si fuera una demanda de amparo, pues hay que cumplir ciertos requisitos básicos, ¿no? Estos requisitos están en el 28 del reglamento de la Comisión Interamericana y tenemos que, hay que poner el nombre, la nacionalidad, firma de la persona o personas denunciantes, en caso de que el peticionario sea una entidad no gubernamental, el nombre y la firma de su representante o representantes legales, expresamente señalar si se desea que su identidad sea mantenida en reserva frente al Estado, la dirección para recibir correspondencia de la comisión, en su caso número de teléfono, facsímil, dirección de correo electrónico, ¿no? Una relación del hecho o situación denunciada, lugar y fecha de las violaciones alegadas, ¿no? O sea, una narración cronológica de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, ¿no? De ser posible, el nombre de la víctima, así como de cualquier autoridad pública que haya conocido del caso o que tú consideres que fue el responsable. Ese es el F, la indicación del Estado supuestamente responsable. O sea, qué parte de la infraestructura del Estado es el que consideras que es responsable de estas violaciones a derechos humanos. El cumplimiento con el plazo previsto en el artículo 32 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una vez que se te notifica la última instancia en tu país, ¿sí?, tienes a partir de ese momento 6 meses para acudir a la Comisión Interamericana por si tú quieres presentar una demanda. Si no acudes en los 6 meses, bueno, estarías incumpliendo el plazo, sería una petición o una demanda extemporánea, y bueno, pues ya sabemos nosotros como abogados qué es lo que puede suceder con estas situaciones cuando pues han sobrepasado el plazo establecido, ¿no? Es como la demanda de amparo, por eso les decía, si no la presentas dentro de los 15 días que considerabas a partir de que fuiste notificado, el amparo indirecto sería pues improcedente en razón del tiempo, ¿no? Hay excepciones obviamente a esta regla, esas excepciones van a depender del caso, ¿no? O sea, si dentro del Estado hay una violación sistemática y reiterada en tu contra, o sea, nunca te notifican una última resolución, ¿no? Y entonces para que ya después se demostró que fuiste notificado, pues ya habían pasado esos 6 meses, ¿no? Entonces hay matices, hay excepciones, caso por caso, no podría decir que todos,
para poder brincar este requisito de los 6 meses, ¿no? Pero bueno, va a depender del caso y las circunstancias. Las gestiones o impedimentos para agotar los recursos de la jurisdicción interna. Hay excepciones a la regla de previo agotamiento de recursos internos. ¿Qué es esto? Va a haber ocasiones, dependiendo el caso en específico, en los que tú puedas advertir que la imposibilidad material o real de poder agotar los recursos internos, ¿no? Esta excepción se ha desarrollado sobre todo en las personas privadas de la libertad. Dices, oye, ¿cómo me dices que yo agote los recursos internos si te estoy diciendo que no me dejan hablar con mi abogado, que no me dejan presentar mis recursos? No, pues no me puedes exigir, Comisión Interamericana, tú defendiendo derechos humanos, que agote estos recursos internos, ¿no? Otra, por ejemplo, cuando en la situación tan grave de violación de derechos humanos que hay en el país, dices, oye, pues es que presentar el recurso o no presentarlo era exactamente igual, porque te estoy diciendo que no había imparcialidad en la administración de justicia, ¿no? Entonces, con eso puedes tú argumentarlo a la comisión y decirle, pues, aplícame estas excepciones a la regla del previo agotamiento de recursos internos por la situación en específico para efectos de la admisibilidad. La indicación de si la denuncia ha sido sometida a otro procedimiento de arreglo internacional conforme al artículo 33 del presente reglamento. Lo que no podemos hacer es ir a la comisión, después ir a la ONU, después ir a un comité, después a la Corte Internacional de Justicia, o sea, no. Tratándose de justicia internacional, tú debes de elegir desde tu litigio estratégico a qué organismo internacional vas a acudir, ¿no? Estamos hablando hoy del sistema interamericano como una opción que puedes tener tú para efectos de ir a un organismo internacional que protege derechos humanos, ¿no? Si decides en su momento ir a la ONU, también es válido, ¿no? O sea, insisto, esto es bajo el estricto sentido del litigio estratégico, o sea, ¿qué te conviene más, ¿no? Para los efectos. Y bueno, la indicación, como ya dije, de si se ha sometido, pues decirlo, ¿no? Porque si está pendiente de resolución de otro organismo internacional, pues tú no podría conocer la Comisión Interamericana porque se contrapondría con ese otro organismo internacional. Entonces, las excepciones, como les decía, esta regla, el procedimiento seguido ante el otro organismo se limita a un examen general sobre derechos humanos en el Estado y no haya decisión sobre los hechos específicos que son objeto de dicho reclamo o no conduzcan a su arreglo efectivo. Por ejemplo, si vino la Comisión Interamericana, hizo un informe general o especial, hubo una visita in loco a un centro de internamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí evidenció las violaciones de derechos humanos y tú después te vas a la ONU, pues no habría problema, porque dices, oye, no fue un caso individual, fue un informe general de la situación de derechos humanos en el país, pero no fue un caso que yo sometí, ¿no? O igual, la ONU viene, hace un informe de la situación de derechos humanos en nuestro país, en ese sale tu caso, ¿no? De forma genérica, bueno, puedes acudir al sistema interamericano sin mayor problema. 2, el peticionario ante la comisión sea la víctima de la violación o su familiar, y el peticionario ante el otro organismo sea una tercera persona o una ONG sin mandato a los primeros. O sea, como no necesitas el consentimiento o la voluntad de las víctimas para acudir al sistema, o sea, piensen, por ejemplo, en Sahil, les decía, y sabe de las violaciones sistemáticas y reiteradas en contra de personas indígenas, ¿sí? O de comunidades indígenas, acude a un organismo internacional, o sea, como ONG, desde yo ONG preocupada por la situación de los derechos humanos en esta región, pues vengo, ¿no? A la ONU, a la comisión. Entonces, si después esa comunidad o una persona de esa comunidad quiere acudir ya en lo individual, puede hacerlo sin problema. O sea, no estaríamos violentando esta regla, ¿no? En cuanto a la identificación del peticionario, bueno, la comunicación debe presentarse por escrito ante la comisión indicando los datos personales de quien la formula con el propósito de evitar quejas anónimas o infundadas. Esto de por escrito no quiere decir que acudas necesariamente físicamente. Por escrito vía electrónica, por escrito vía facsímil, por escrito y lo mandas a paquetería, ¿no? O sea, es así. Excepcionalmente, si existe el riesgo de represalias por parte del Estado denunciado, podría omitirse, ¿no? O sea, me refiero a los datos de identificación, ¿no? O sea, la idea no es tener víctimas anónimas en el sistema.
puede ser una persona con identidad reservada, que eso es otra cosa, ¿no? A una llamada anónima, a una petición anónima, en la que pues se hable de derechos humanos, pero no se tenga la víctima identificada. Y la excepción es, bueno, la situación está tan grave en el país por las violaciones a derechos humanos, por las represalias del país, bueno, entonces va a ser una excepción para que continúe el caso, llevándose con un anonimato, ¿no? Como tal. Como tal, la identificación de la presunta víctima consiste en la exigencia de que toda petición esté sustentada en la existencia de una víctima concreta, aunque ésta no haya sido debidamente identificada. Estas excepciones las ha puesto la comisión porque en los primeros casos ante la comisión, pues se iba y decía, no, pues la comunidad indígena fulana de tal, ¿no? Entonces, pues eran víctimas indeterminadas, o sea, dices, bueno, puedo entender y creo que existe esa comunidad indígena, o sea, está bien, pero no podemos dejar en incertidumbre o violarle la certeza y seguridad jurídica al Estado. Ah, violaste los derechos humanos de esa comunidad, no puedes hacerlo tan abstracto, ¿no? Entonces lo que la comisión siempre dice, a ver, si son 100 miembros de esa comunidad indígena, pues que vengan los 100, o sea, que firmen, que pongan su nombre si así lo quieren, o les resguardamos la identidad, pero que estén, deben de ser víctimas determinadas, o sea, que sí sepamos que ahí están, porque el problema se presenta, y por eso ha sucedido esto, de repente va una comunidad y solo van unos miembros representando a esa comunidad. Entonces, cuando vienen las reparaciones, dicen, bueno, ¿y ahora a quién le damos el dinero de la reparación? ¿No? No tenemos certeza de que hayan sido violentados los 100 integrantes, a lo mejor solo fueron 80, y entonces los otros 20 van a recibir indemnizaciones sin haber sido víctimas, ¿no? Entonces se busca con esto que justamente pues siempre haya esa certeza y seguridad jurídica para todos, ¿no? O sea, no se trata, insisto, de pues de estar vulnerando, o sea, el hecho de que sea el Estado no quita que se le violen su debido proceso o su derecho de defensa, ¿no? O sea, en todo momento se debe de garantizar todos los derechos humanos, ¿no? Y si me preguntan, o sea, ¿el Estado también tiene derechos humanos? No, es un derecho humano el debido proceso, y el debido proceso en cualquiera de las partes, así de sencillo, ¿no? Igual con lo de las personas morales, es mi opinión. En cuanto a las condiciones de admisibilidad de los casos, bueno, aquí sí es la regla, con sus excepciones, agotar los recursos internos. ¿Cuáles son estas excepciones? Bueno, les decía que en la legislación interna no existe el debido proceso legal para proteger los derechos que se alegan violados. O sea, si estamos en un estado de excepción, donde dices, oye, pues ¿qué quieres? Voy al juzgado federal y no me reciben mi demanda de amparo. ¿Por qué? Porque no está en el catálogo de diligencias urgentes, ¿no? Entonces dices, oye, aquí no hay debido proceso. Entonces voy a ir a la sede internacional porque aquí no se está respetando mi acceso a la justicia, ¿no? Otro, y esto lo cito justamente del caso que ustedes tienen que leer como un caso básico, si ya lo han leído, volverlo a leer les ayudará muchísimo a recordar esta parte procesal del sistema interamericano de Velázquez Rodríguez, ¿no? Es el párrafo 68 y señala que cuando se demuestra que los recursos son rechazados sin llegar al examen de la validez de los mismos, o por razones futiles, o si se comprueba la existencia de una práctica o política ordenada o tolerada por el poder público, cuyo efecto es el de impedir a ciertos demandantes la utilización de los recursos internos, que normalmente estarían al alcance de los demás, el acudir a esos recursos se convierte en una formalidad que carece de sentido. Las excepciones del artículo 46.2 serían plenamente aplicables en estas situaciones y eximirían de la necesidad de agotar recursos internos que en la práctica no pueden alcanzar su objeto. O sea, si eres un perseguido político, donde ya te diste cuenta que como eres perseguido político no te están aceptando tus demandas o te las están desechando o están simplemente haciendo como que están llevando tu caso y no, entonces es una de las excepciones, como lo dijo en Velázquez Rodríguez la Corte Interamericana, pues tú puedes acudir al sistema sin el previo agotamiento de recursos internos. El 2, que no se haya permitido al presunto lesionado el acceso a los recursos de la jurisdicción interna o haya sido impedido de agotarlos. Por ejemplo, cuando hay indigencia, o sea, ¿cómo le pides a una persona en situación de indigencia? No, debiste haber agotado los recursos internos, no.
o temor generalizado, como lo dije en el punto número 1 de estas excepciones. O sea, dices, oye, pues yo ni puedo salir, yo ni puedo acercarme, ¿cómo voy a firmar una demanda de amparo o lo que sea? Pues si estoy temiendo por mi vida, por mi integridad, ¿no? Entonces dice aquí, y estos los saqué de la OC 11 del 90, y señala que si un individuo, perdón, OC es opinión consultiva, ahorita lo vamos a ver de qué tratan las opiniones consultivas, y señala que si un individuo requiere efectivamente asistencia legal para proteger un derecho garantizado por la Convención y su indigencia le impide obtenerla, queda relevado de agotar los recursos internos. Este es el sentido que tiene el artículo 46.2 cuando existe un miedo generalizado de los abogados para prestar asistencia legal a una persona que lo requiere y ésta no puede, por consiguiente, obtenerla, la excepción del artículo 46.2.b. Es plenamente aplicable y la persona queda relevada de agotar los recursos internos, ¿no? Si dices, oye, pues que ningún abogado me quiere llevar, ¿no? Porque soy perseguido político, y obviamente la Defensoría Pública, que vaya, es un tema bien interesante abordarlo, para a lo mejor hasta un tema de tesis. O sea, si es parte del Estado y yo le estoy diciendo que denuncie, que presente en contra del Estado temas, pues habría que preguntarse si totalmente se está garantizando el derecho a la imparcialidad, ¿no? Cuando es un agente del Estado y está recibiendo un salario del Estado, tiene un superior jerárquico que le puede ordenar, o sea, no sé si me explico. Entonces hay ciertas situaciones o circunstancias que pudieran poner en entredicho como tal, esta imparcialidad, ¿no? Que requiere obviamente el cargo, ¿no? Y si ningún privado quiere meter en problemas con el Estado, dice que nadie lo quiere llevar, pues entonces podemos nosotros prescindir de este agotamiento de recursos internos. El tercer punto es que haya retardo injustificado en la decisión sobre los recursos interpuestos por la persona presuntamente lesionada en sus derechos. Si le dices, Comisión Interamericana, vengo porque lleva 3 años y aparte me cayó la contingencia y entonces está todo cerrado, todo parado, pues oye, eso ya lleva un retardo injustificado que yo no puedo seguirme esperando, entonces acudo ante ti para que tú te pronuncies si ha habido o no violaciones a derechos humanos, ¿no? Pues todos estos temas, ¿no? Como tal, pues han sido desarrollados jurisprudencialmente en casos, como lo he estado señalando, y dentro de estas cuestiones se ha desarrollado, por ejemplo, lo que es el plazo razonable. Y el plazo razonable, o sea, ¿cuándo hay retardo injustificado y cómo puedo decir que hay retardo injustificado? Pues precisamente con lo que se ha desarrollado del plazo razonable. Y según la jurisprudencia interamericana, se tienen que considerar los siguientes aspectos cuando se habla sobre plazo razonable. Complejidad del asunto, ¿sí? O sea, si dices, y yo siempre lo trato de explicar así, o sea, no es lo mismo una desaparición forzada o una violación sexual, que son de realización oculta en la mayoría de las veces, a un robo en un centro comercial donde hay cámaras, donde hubo testigos. No sé si me explico. O sea, la complejidad del asunto es totalmente distinta, ¿no? Cada uno va a tener su propio matiz. La diligencia de las partes, o también ha señalado la Corte, el impulso procesal de las partes, ¿no? Aquí es donde yo sostengo que en materia penal, pues si bien hay una obligación por parte del Ministerio Público a hacer la investigación, tampoco está obligado a lo imposible. Es decir, si tú presentaste una denuncia y jamás le llevaste testigos, jamás te volviste a presentar, jamás le dijiste datos donde le pudieran ayudar para hacer la investigación, o sea, y siempre les pongo este ejemplo, o sea, el vecino, ¿a quién crees que le pueda hacer el favor de prestarle las cámaras de videovigilancia donde advierten el robo? ¿A un policía que no conoce? ¿O a ti, que a ti te conoce y que por darte la atención te podría dar las cámaras, ¿no? O sea, y a veces se trata de, bueno, pero puedes obligarlo. Ajá, oblígalo. No, pues voy a pedir al juez de control. Sí, nada más que con que él basta que te diga no sirven, vas a pedir un cateo para entrar y, vaya, hablando de temas prácticos reales allá afuera, ¿no? Entonces, creo que el impulso procesal de las partes, pues es así, ¿no? Tú como asesor jurídico, tú como víctima, tienes que darle el impulso necesario, la carga procesal que tienes que cumplir, ¿no? Entonces, en ese sentido. La actividad del órgano judicial. O sea, si tú demuestras que presentaste una promoción pidiendo
que ya te resuelvan, que te acuerden la promoción anterior o que ya te resuelvan esto. Entonces se ve una opacidad total de la autoridad. Entonces dices, aquí ya violaste tu autoridad el plazo razonable, porque tú eres el que está en esa actitud pasiva, ¿sí? Yo ya te traje los testigos, te traje las cámaras, te traje los videos, o te pedí que me prestaras el perito para ir a recoger las cámaras o los videos. No sé si me explico, o sea, entonces ya podrías tú hablar sobre violación del plazo razonable. Y el grado de afectación al derecho en juego, o el bien jurídico tutelado, también así lo maneja. Y esto es, bueno, hay veces que el impulso procesal de las partes y la actividad del órgano jurisdiccional o judicial o de procuración de justicia, pues requiere cierta, a veces, ponderación. O sea, si estamos hablando de un secuestro, pues entonces la parte de la autoridad pues tiene que ser oficiosa, inmediata, meticulosa, ¿no? Ahí, porque el bien jurídico tutelado, que es la vida, pues está en juego, ¿no? Entonces ahí no puede decirte, pues que no me viniste a traer los testigos. No, espérate, ¿no? O sea, ahí va a haber, dependiendo el bien jurídico tutelado del que se esté hablando, que se tiene que desarrollar en ese sentido. Las características de los recursos internos, ¿no? O sea, si no se cumplen estas 4 cosas que voy a decir, entonces no podríamos decir que te pueden obligar a agotar ese recurso interno, porque a nada práctico te llevaría a haberlo agotado, ¿no? Entonces, los recursos internos, ¿sí? Y llámese amparo, llámese apelación, recurso de lo que tú quieras, mecanismo de protección, lo que sea, ¿no? Para efectos del sistema interamericano, el recurso interno puede ser cualquiera que sea adecuado, efectivo, idóneo para el caso y apto para producir un resultado útil, ¿no? O sea, si el recurso que a ti te pretenden obligar a agotar no cumple con estas 4 situaciones, entonces lo que está sucediendo es que no es un recurso, ¿sí?, que sirva como tal. Entonces yo lo ocupo con el amparo, ¿no? Porque digo, bueno, a ver, ¿el amparo tiene suspensión del acto reclamado? Sí. ¿Es adecuado para proteger de un riesgo inminente? Sí. Excelente. Oye, ¿y esa suspensión surte sus efectos inmediatamente? O sea, ¿es efectiva? Sí. Te dan la provisional inmediato, ya estás protegido. A veces te condiciona, oye, pero debes de traer una garantía, perfecto, pero ya te dieron la efectividad en la suspensión, ¿no? Idóneo para el caso, oye, y al final el amparo va a hacerse un pronunciamiento de constitucionalidad, de convencionalidad, y te va a decir si violaron o no tus derechos humanos. Sí, entonces es idóneo, ¿sale? ¿Es apto para producir un resultado útil? Claro, desde la suspensión me pueden en actos restitutorios restituir de mi derecho humano violado. Al final en el amparo me lo conceden y me reparan, ¿sí? Porque se abre un incidente de reparación del daño causado por ello. Entonces, ¿es apto? Sí. Y me van a decir, ¿y ahorita en la contingencia? No. ¿Por qué? Porque no están abiertos los juzgados. Entonces, todo lo que dije es sí cuando no hay contingencia de COVID-19, porque si no, entonces no es ni adecuado, ni efectivo, ni idóneo, ni apto para producir un resultado útil. Entonces, por eso no hay acceso a la justicia ahorita en la pandemia, ¿no? O sea, de verdad es frustrante, es preocupante. ¿Por qué tomaron esa actitud? Afortunadamente, acaba de salir el acuerdo que a partir del 16 se reanudan las labores, con ellos con sus políticas internas de que van a ir unos pocos y bla, 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 y que a partir de ahora ya todo lo puedes presentar en línea. Yo dije, oye, ¿qué les costaba hacerlo desde el principio? Dios. O sea, yo, y lo dije públicamente y por eso lo voy a volver a decir, ¿tiene algo de malo o es imposible el señor magistrado o el juez agarrar su laptop desde su casa, recibir en su correo electrónico un proyecto y el secretario estoy cuenta desde su casa, ¿sí? En la comodidad de su casa, sacar copias del expediente o si es electrónico, imprimir el electrónico y empezar a proyectar un asunto para mandárselo al juez? No es imposible y por supuesto que se podía hacer. Oye, ¿cómo les voy a notificar? El actuario no puede ir a su casa. No, márcale, graba la llamada, mándale un correo, mándale un WhatsApp, pues. Tendría que demostrar que es un mensaje falso. Ahora, ¿lo hacían? Claro. En el Centro de Justicia Penal Federal, tú presentas por correo electrónico o por el sistema en línea una petición
En la tarde ya tienes en tu correo y en el WhatsApp, licenciado, ya está el acuerdo inicial sobre su petición. Ah, excelente, ah, mira, ya, concedido, ¿no? O sea, se puede, claro, incluso te dicen los actuarios, oiga, esta llamada sírvase como notificación, se fijó la audiencia ahorita en hora y media, por favor lo estamos esperando, ¿no? O sea, se puede, claro, porque él tiene fe pública. Yo le marqué este número. Yo tendría que demostrar que no es mi número, ¿no? Que no me llamó si él grabó la llamada. O sea, ¿hay mecanismos para haberlo hecho? Sí, ¿no? Entonces, creo yo que pues es una cuestión de voluntad. Esa es la realidad. Se quiere, se puede. No se quiere, pues no se va a poder, ¿no? Y en cuanto a la efectividad de los recursos, bueno, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones constituye transgresión a la convención, ¿no? O sea, de facto no existen los recursos en la pandemia. Entonces violan derechos humanos de la convención, por supuesto, ¿no? ¿Cuál? El 25, el 8 de esta convención, debido proceso y recurso efectivo, ¿no? Dice, para que un recurso sea efectivo no basta que esté previsto en la legislación, se requiere que sea idóneo y efectivo para establecer si se ha incurrido en una violación y proveer lo necesario para remediarla. No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que por las condiciones del país o por las circunstancias particulares del caso resulten ilusorios, ¿no? Como por ejemplo en materia administrativa y fiscal hay recursos que te los resuelve la propia autoridad, ¿no? Entonces tú dices, ya veo yo a la propia autoridad revocando su propia determinación. O sea, realmente son recursos que son ilusorios, que no hay necesidad de su existencia y por qué estarlos promoviendo, ¿no? Pero bueno, para finalizar esta parte de los recursos efectivos, quiero comentar el caso de Castañeda Gutmann. Castañeda Gutmann es un caso donde nuestro país México fue condenado porque no existía un recurso idóneo y efectivo que lo protegiera de sus derechos económicos, políticos que él tiene, ¿sí? No es un caso donde se haya juzgado a México, porque no sé por qué se crea esa idea, de que Castañeda Gutmann es porque le negaron ser candidato independiente a Castañeda Gutmann y por eso juzgan a México. No, nunca dice eso la sentencia. Lo que dice la sentencia es, a ver, Castañeda Gutmann quiso ser candidato, le dijiste que no, el entonces IFE, perdón, le dijiste no porque, oye, hay requisitos legales y dentro de los requisitos legales es que vengas respaldado por un partido político. Aquí no vienes por un partido político, no te puedo dar registro. Entonces él acude precisamente, bueno, sabemos que el amparo no procede en materia electoral, esa es una. Dos, acude al JDC, al Juicio de Protección de los Derechos Políticos Electorales, pero resulta que en aquel contexto de Castañeda Gutmann, el JDC era un recurso de legalidad, ¿sí? ¿Qué es esto? Nada más revisaba si la autoridad había emitido su resolución o su determinación conforme a la ley. ¿Y qué creen? Estaba conforme a la ley, porque la ley era la que decía que tenías que ir respaldado por un partido político. Entonces, ¿qué le dicen en el JDC? Pues nada. O sea, no te podemos ayudar porque fue legal. Entonces, Castañeda Gutmann es algo real, que nunca le dicen, ¿sí?, un planteamiento que él hizo algo, o sea, nunca le responden. Dice, a ver, la Constitución dice, tenemos el derecho humano de votar y ser votados. Punto, señores. Ahí no dice que los partidos políticos son los que ponen los candidatos y son los que a partir de ese momento puede ser votado. Entonces, fue un planteamiento que hizo Castañeda que nunca le contestan. Y no le contestan porque el JDC en ese momento no podía hacer planteamientos de constitucionalidad, de convencionalidad, etcétera. Entonces, pues no hubo un recurso idóneo y efectivo que lo protegiera en ese sentido. Entonces, yo he afirmado, ¿cambia el JDC a partir de Castañeda Gutmann? Claro, porque ahora las salas del Tribunal Federal Electoral, ¿sí?, esas salas regionales ya hacen control de convencionalidad, inclusive. Si ustedes me dicen, oiga, profe, ya a nivel México, o sea, ¿qué sentencias podemos leer para ver que los tribunales mexicanos sí están haciendo control de convencionalidad? Yo les recomendaría los del Tribunal Federal Electoral. En materia de usos y costumbres, en comunidades indígenas, en materia electoral, he visto unas sentencias bien bonitas, donde hacen un verdadero control de convencionalidad, ¿no? Entonces, esas son, o sea, sí se puede, vean cómo cambia el paradigma, cómo cambia el sistema jurídico mexicano a partir de los casos. A partir de García y Flores, a partir de
Rosendo Radilla, Fernández Ortega, Valentina, etcétera, etcétera, cambia el sistema jurídico mexicano. Claro, si ustedes leen García y Flores contra México, se van a dar cuenta un antes y un después. Ya ahora resulta que ya empiezas a ver en el Semanario Judicial de la Federación prueba ilícita, el efecto corruptor, o sea, pero ya más marcado, ¿no? No estoy diciendo que no se hubiera abordado, sí, pero a partir de estos casos ya se empieza a abordar más el tema, porque hasta antes de estos casos, a mí me tocó ver en ese tiempo como litigante sentencias donde en amparo directo, o sea, el tribunal colegiado decía, si bien es cierto se demostró que fuiste torturado, también se demostró que eres plenamente responsable, ¿no? O sea, tú dices, ¿what? Estás aceptando que me torturaron y me estás, o sea, estás confirmando, estás negándome el amparo cuando a lo mejor esa tortura devino precisamente en que yo confesara. Tú dices, eso no puede pasar en un sistema que aspira a proteger derechos humanos. Pues así estaba, ¿no? La reforma de 2008, el sistema penal acusatorio, eso es lo que buscaba. Están pasando tantas cosas tan graves que no puedes decir que si bien es cierto, fui torturado, yo soy responsable. No sé si me explico, o sea, hay un efecto corruptor muy marcado, de tal manera que la reforma es lo que busca, que ya no hubiera ese tipo de aberraciones. Entonces, a partir de ese momento, ya la confesión ni siquiera es, o sea, casos que yo he llevado o visto, donde van confesión hasta vas dudoso, dices, no, a mí no me interesa que confiese porque van a pensar que lo torturaron, ¿no? O sea, entonces ya la tortura baja en un estándar probatorio mínimo, ¿no? ¿Cuál es hoy la prueba que le llaman reina en el sistema penal acusatorio? La circunstancial. ¿Ya? ¿Cuál era antes en el sistema inquisitivo? La confesión. Por eso torturado, confesión y sentencia condenatoria. Y no había más. O sea, me tocó ver casos en los que por la sola concepción eran condenados, confirmaban la apelación y negaban el amparo directo, ¿no? Entonces eran situaciones bastante graves. A partir, insisto, de García y Flores y otros casos de la Corte Interamericana, pues la Suprema Corte empieza a sacar ya jurisprudencia un poco más apegada al respeto y respeto de los derechos humanos, ¿no? A mí hay una jurisprudencia que me gusta mucho de la ministra Luna Ramos, como ponente, que dice, a ver, bueno, dice, está bien, entendemos este tema de los derechos humanos, ¿no? Dice, pero no vamos a anular todo, ¿no? Y a mí me gustó mucho esa jurisprudencia porque dice, bueno, a ver, sí lo detienen legalmente, o sea, las armas sí estaban, las drogas sí estaban, etcétera, etcétera. O sea, eso no lo podemos anular porque eso sí está bien hecho, eso no tiene efecto corruptor. Dice, pero bueno, si tardaron en ponerlo a disposición y además llegó torturado, bueno, a partir de ahí, entonces sí empiezas a anular. O sea, si llegó y confesó, anulada. ¿Sí? Todo lo que se obtenga a partir de violación de derechos humanos como o de forma ilícita o irregular, o sea, tiene que ser anulado. Pero la ministra Luna Ramos dijo, no, porque si no lo que estamos haciendo es soltar a todos, ¿no? O sea, sí, está bien, pero vamos a ver qué es el efecto corruptor, o sea, ese efecto corruptor hasta dónde irradió. Y entonces solamente eliminar eso, y a mí me parece excelente esa postura, porque entonces desanulas lo que tengas que anular, pero no todo el proceso. Entonces obligas a la gente investigadora a tener más datos de prueba para llevar una acusación, medios de prueba, ¿sí? No solamente una confesión. O sea, entonces, porque ahí ya no había una investigación exhaustiva, vas, pegas, confiesa y ya tenemos ganado el asunto, ¿no? Entonces creo que no va por ahí. Entonces, básicamente este es el primer inicio del sistema interamericano. Hasta aquí me voy a quedar con el tema del recurso efectivo para los efectos de darles a ustedes el uso de la voz. Para dudas, comentarios, adelante por favor.